Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos. En este nuevo programa, siempre en TVX y mañana en YouTube y en Facebook. Un saludo también cordial a todo el pueblo salvadoreño, de todas las tendencias políticas que tenga, porque todos somos un solo pueblo. Para sacar adelante al país, a nuestro querido país El Salvador, se necesita el esfuerzo de todos. No se puede desarrollar un país y aumentar el empleo sin la ayuda del pueblo y el papel concomitante de la empresa privada y el apoyo solidario de la banca. Venimos de una crisis institucional histórica aunado a una crisis mundial de grandes proporciones, que generalmente pasa cambiando de matices y que nos devuelve día a día. El gobierno está dando las garantías que la empresa privada necesita. ¿Qué más quiere? Así lo dicho por el presidente de la ANEP, que este gobierno ha aplicado el 83% del socialismo del siglo XXI es totalmente falso. Y el dar una cantidad exacta a lo que indica un proceso matemático de calculación, para mí inexistente, refuerza la idea de intentar confundir. Lo digo con toda claridad. Este gobierno, al menos hasta ahora, es de corte neoliberal, incluso más marcado que el anterior. Hizo cuadros técnicos e intermedios, y los funcionarios son los mismos, o siguen la misma tendencia. El socialismo del siglo XXI aplicado a El Salvador es cero. Lo único positivo, que eso sí lo hace, es otorgar subsidios a los pobres. Está bien que siga haciéndolo, pero eso no es socialismo, es asistencialismo. Yo no veo fundamento alguno en El Salvador para que el capital nacional no realice nuevas inversiones. Muchos continúan realizando tan solo las mínimas inversiones para mantener sus negocios trabajando y que no colapsen, aunque otros ya empezaron a abrirse e invertir masivamente. Bien por ellos. No valo tampoco aquellos que dicen que no hay garantías de inversión en el país. El gobierno mantiene las reglas del juego. Las grandes exenciones y los enormes subsidios concedidos al gran capital por gobiernos anteriores se mantienen sin cambio alguno. Los monopolios privados, incluso inconstitucionales, formados en anteriores gobiernos de derecha, siguen funcionando. Los oligopolios continúan intocables y haciendo lo que quieren. Y la dolarización prácticamente irrestricta e ilimitada permite con facilidad sacar al extranjero ganancias declaradas o incluso no declaradas, capitales y hasta préstamos. Ya lo sabe el gobierno y lo saben los gobiernos anteriores. Grandes compañías prestan, sacan el dinero y después lo ponen como deuda que tienen que pagar los pequeños inversionistas, y con eso disminuyen las ganancias de cada año y por lo menos pagan menos renta. Y no hacen nada. Siguen los periódicos no pagando IVA. Y en lugar de grabar a las telefónicas se pretende grabar al pueblo. No se revisa la renta real de los grandes, incluso aquellos con ganancias disminuidas para no pagar renta, esto es con evidentes balances maquillados. Y todavía el gobierno sigue suplicando a las telefónicas que eliminen la señal en los penales y estas no hacen caso. Y entonces, ¿aquí quién manda? Socialismo del siglo XXI. ANEP, no me haga reír. Aquí sigue el mismo neoliberalismo de la rancia aristocracia. Eso es bueno para que la empresa privada invierta masivamente en lugar de no invertir, aunque para mi gusto debería haber una mayor regulación estatal, para no permitir abusos ni disfuncionalidades arbitrarias del sistema. Se han fortalecido los lazos económicos y políticos con los Estados Unidos. Los TLC continúan funcionando con ese caudal de impuestos de importación eliminados. Las privatizaciones continúan inalteradas. Las declaraciones de renta y de IVA de algunas grandes empresas no se revisan, ni siquiera aquellas que evidencian enormes indicios de evasión fiscal. La libertad de prensa es prácticamente total y los grandes medios prácticamente imponen paradigmas, no siempre ciertos, jugando a la política partidista. E incluso a los medios escritos se les subsidia ampliamente. No pagan IVA para empezar. Pagaron renta, ni siquiera se ha visto cuánto pagaron y si se revisaron, si pagaron lo correcto. Y todavía se piden mayores beneficios fiscales para invertir y mayores garantías. Yo insisto, se pueden aumentar los beneficios a las grandes empresas, pero aún así, la gran empresa nacional
No toda, pero la que está alineada políticamente no invertirá masivamente con este gobierno, como tampoco lo hizo con el anterior, por estar jugando a la política partidista. Fuera de eso, el capital internacional es tremendamente timorato y reacciona negativamente ante cualquier indicio, aunque sea un simple rumor. La propaganda de los medios alineados de derecha está haciendo este daño a nivel nacional y a nivel internacional. El gobierno debería realizar una propaganda internacional neutralizando esa propaganda negativa orquestada por ese cuarto poder que está jugando a ser el primero, aunque sin éxito todavía, pero sí estorba. Es necesario puntualizar, uno, que no hay que guiarse por supuestos rumores, mucho menos si estos son magnificados y exagerados. Eso hace daño a muchos empresarios que no están alineados políticamente. Se creen las noticias de los medios e invierten mal. Dos, que el mercado mundial es altamente complicado y que no es fácil ir a invertir en él, sobre todo para aquellos acostumbrados a trabajar en ligas menores. Los que han invertido enormes capitales afuera, huyendo del temor en El Salvador al comunismo, según el diario de hoy, o al socialismo del siglo XXI, según ANEP, y que han visto su capital invertido afuera disminuir y han perdido millones de dólares. Hay muchos. Ellos lo saben y yo también. Mientras tanto, no han caído en la bancarrota total porque sus inversiones en El Salvador continúan produciendo. Y eso, que atacan al gobierno, que les va a quitar todo. Quien les quita todo es el mercado internacional. Y los que han dejado el miedo y la confusa propaganda política, hay algunos, incluso grandes, y han invertido nuevamente en El Salvador, han visto cómo sus inversiones acá les han rendido muchísimo más. Este es nuestro mercado, el cual conocemos y lo supervisamos permanentemente. Para aquellos que continúan sin saberlo, socialismo es una doctrina que pondera la intervención del Estado en los medios de producción e intercambio. No es hacer obras sociales, eso es asistencialismo. Diferente al liberalismo que pondera la iniciativa privada y considera que el Estado no debe intervenir en modo alguno en las relaciones económicas que existen entre individuos, empresas e instituciones. Ambos sistemas han demostrado por sí solos ser un fracaso. Lo correcto, y eso es lo que está de moda y eso es lo que los países crecen, es una mezcla apropiada de ambos, para cada país de acuerdo a las circunstancias propias. La crisis económica de los Estados Unidos fue producto de ese liberalismo extremo, llamado también capitalismo salvaje o neoliberalismo. Se dejó toda la regulación del mercado permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros, los préstamos sin respaldo que luego se revendían, las pirámides fraudulentas y los bonos basura. El gobierno de Estados Unidos intervino. Es una medida socialista. Intervino y así evitó la quiebra de los Estados Unidos. Y también las grandes empresas que abogaban por cero intervención estatal suplicaban luego que la salvaran con una intervención estatal, que se hizo en muchas empresas. Solo se dejó quebrar a otras. Las grandes fueron salvadas con miles de millones de dólares de apoyo, o sea, un socialismo al estilo de los Estados Unidos, realizado en el siglo XXI. Otro tipo de socialismo del siglo XXI. Esta intervención en las empresas se une ahora a una vigilancia estatal permanente de los Estados Unidos sobre las inversiones, evitando los monopolios, controlando la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal. Los delitos de cuello blanco se pagan con la cárcel en los Estados Unidos. Y no es raro encontrar a empresarios que abusan de información privilegiada de insider trading o que maquillan balances y que estafan con ello a los inversionistas y evaden al fisco. Se les enjuicia y que si se les demuestra su culpabilidad, van a dar a la cárcel. No importa el capital o poder que dispongan. Aquí se hace lo mismo, pero al revés. Y Estados Unidos está hablando de una reforma financiera de grandes proporciones. Estas son todas medidas socialistas en el país que pondera la libertad individual. También Estados Unidos, y óigase bien, está empezando a presionar en América Central para que se abra la investigación de los actos de corrupción y otros reñidos con la ley, tanto de altos funcionarios como de grandes empresarios corruptores. La presión la están haciendo en los diferentes países, de acuerdo a cómo los nacionales reaccionan.
En El Salvador vamos muy lentos. Ya se vio en Honduras lo que están haciendo, y en Guatemala, etcétera. Pero que llegará, llegará. Pronto lo veremos. Eso estoy 100% seguro de ello. ¿Cuándo? Habrá que esperar. Como un ejemplo diferente, China popular, otrora subdesarrollada, es ahora la segunda potencia económica mundial luego de Estados Unidos. Y esto se ha logrado con esa mezcla, lo chino, de capitalismo con socialismo. De acuerdo a los 3 principios chinos, el capitalismo se aplica cuando convenga a los intereses del pueblo, cuando resulte más rentable o produzca más y cuando sea de interés nacional. El Salvador no puede ser socialista del siglo XXI a los Chávez, porque no dispone de dinero para las nacionalizaciones e intervenciones, ni tampoco de los técnicos suficientes y con capacidad empresarial para manejar estatalmente las empresas. Además, al pueblo no le gusta. Se siente y al frente no lo desea. Se sienten sus dirigentes mejor negociando con la derecha popular en lugar de enfrentarse. Negociar es para ellos, la cúpula del frente, su zona de confort. Algunos empresarios ya lo están aprovechando y hay otros que continúan de cerca de los funcionarios del gobierno, igual que antes, obteniendo suerte con sus nuevos proyectos que continúan esplendorosos y que muchas veces coinciden exactamente con inversión gubernamental, incluyendo autopistas y desarrollo de la infraestructura nacional, lo cual solo tiene 2 posibilidades. Una, espectral coincidencia, o lo más seguro, acuerdos o información previa. Este contacto previo no es gratis, es negocio. Y en los negocios todos ganan, todos los que participan ganan, aunque el pueblo a veces sale perdiendo. Pero también los hay, empresarios y políticos al mismo tiempo, que no quieren acercarse al gobierno actual y que les gusta más seguir estorbando, intentando retomar el poder político en vez de ganar más dinero. Tal vez el dinero no lo olvidan, pero tal vez lo piensan multiplicar más al amparo del poder cuando lo tomen. Si lo toman, claro. Y por eso no cejan en el empeño. Yo insisto que una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente. Por ejemplo, en nuestro país no se pueden revertir las privatizaciones, pero sí se pueden evitar que continúen y obligar a los entes privatizados que actúen correctamente, ya que no todos lo hacen. Los puertos y aeropuertos, la salud pública, el seguro social, la tele, la educación pública, el agua no deben privatizarse, aunque deben mejorarse y eliminar su corrupción histórica. Una clase de IRA mejorado para garantizar la autosuficiencia alimentaria debe proyectarse a la par de empresas mixtas conjuntamente con el fomento de la empresa privada, la cual debe ser un motor de desarrollo nacional. Eso sí, el Estado debe ser un ente regulador de las empresas monopólicas y oligopólicas del país, especialmente cuando son estratégicas, no permitiendo abusos, sobre todo de aquellas que a pesar de sus ventajas y privilegios, declaren pérdidas o exiguas ganancias, perjudicando al fisco, al usuario y a los pequeños inversionistas. El gobierno tiene que intervenir en estos casos, frenando los excesos y también evitando el acoso sobre los micros, pequeños y medianos empresarios. En los países pequeños y sobre todo en los países con economía dolarizada como el nuestro, sin política monetaria, la cosa se complica aún más. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra en poder de los bancos que han restringido los créditos normales a los pequeños y medianos empresarios, otorgándoles créditos cautivos y generalmente utilizando tarjetas de crédito con intereses hasta o desde el 50% anual o más. Fuera de ello, el gobierno no tiene dinero suficiente y las deudas y compromisos son mayores. Así que tienen que planificarse nuevos impuestos o realizar nuevos préstamos. Los impuestos indeseables y los préstamos inconvenientes. Se habla de racionalizar el gasto público y esto se basa fundamentalmente en la reducción de subsidios populares y los recortes de ayuda social. Esto no debe hacerse, pero los grandes no mencionan las excepciones fiscales a las grandes empresas, ni la evasión fiscal, ni las concesiones monopólicas inconstitucionales, ni los costos de extracción de todos los recursos a cero precio, todo regalado, ni los impuestos exonerados de importación vía TLC, ni la misma exoneración de los mismos, incluyendo eliminación del IVA y renta a ciertas empresas privadas,
ni la evasión descarada, ni la ilusión perversa, y también ni el mal manejo de la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera mejor. Ahí hay suficiente dinero, aumentando los ingresos al Estado que el gobierno urgentemente necesita, sin necesidad de gravar más a la clase media o abandonar a los pobres, o sin imponer a ambos nuevas cargas tributarias. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia, con reglas claras del juego y donde el Estado supervise y corrija las disfuncionalidades y frene los abusos. También es cierto que nadie trabaja gratis y que la empresa privada necesita obtener ganancias, pero estas tienen que ser razonables y reguladas cuando se trate de monopolios o carteles oligopólicos. Con mayor razón cuando tenemos una crisis internacional de colosal tamaño que nos seguirá impactando con inusitada fuerza, con variables, pero vendrá de nuevo, además de un agotamiento del sistema y con un margen de maniobra casi inexistente. Por otro lado, no me cansaré de repetirlo, se debe eliminar la corrupción que continúa y el compadrazgo que se mantiene con prácticamente los mismos corruptores históricos. Han cambiado los corruptos algunos, pero los corruptores siguen generalmente siendo los mismos. Está el conecte entre ellos. Y además se debe revisar el dinero aprobado para inversiones y todavía no gastado por las diferentes instituciones y ministerios del Estado. Ya estamos en octubre y hay algunas que no han invertido ni el 10%, incluso mucho menos. ¿Cuándo lo invertirán ese dinero programado para inversiones ya disponible? ¿Cuándo lo harán si faltan solamente 2 meses y medio para que se acabe el año? ¿O el dinero ya no se encuentra realmente y tan solo existen cantidades contables para cuadrar balances? Yo quiero aclarar, yo apoyé a la izquierda porque los sucesivos gobiernos de derecha hurtaron, saquearon y malversaron los presupuestos que manejaron, salvo pequeñas excepciones, y esperamos un cambio. Pero tengo que aclarar y decirlo públicamente que no me encuentro satisfecho, ya que el cambio no lo veo, al menos no en la magnitud deseada. Si esto continúa, sería un suicidio político, aunque también habría una desesperanza popular, ya que careceríamos de una alternativa. No podemos volver al pasado que nos ha llevado al status quo asfixiante para el pueblo, y tampoco podemos aceptar que el pasado se repita, aunque sea con nuevos personajes. Tampoco simpaticé con la izquierda, esperando que mis amigos de la izquierda ganaran para que al subir hicieran negocios con ellos. Nunca lo he hecho en el pasado y no lo haré en el presente ni en el futuro. No soy codicioso, ya tengo suficiente, y aunque no lo tuviera, prefiero verme en el espejo con gallardía y honradez y no sentirme decepcionado de mí mismo. Es mejor dormir tranquilo y no tener miedo a una revisión de mi patrimonio y mis negocios, sobre todo con los vientos de cambios que se aproximan y que van a abrir, aunque aquí está herméticamente cerrada esa caja de Pandora, parcialmente abierta en otros países, aunque en El Salvador se encuentra todavía prácticamente hermética. Por eso no aparecemos tan mal en los niveles de corrupción mundial, porque no salen a la luz los miles de casos ocultos, o muchos miles de casos ocultos. Deberíamos ponernos de acuerdo todos, la sociedad civil y el pueblo entero, en quitar ese límite constitucional de los 10 años, que hoy perdona al funcionario corrupto, y así que no fenezca el compromiso de devolver siempre los dineros del pueblo que son sagrados, y decretar que devolverlos es materia de orden público para que puedan tener efecto retroactivo, y castigar además a los culpables que resulten. O bien, suspender la tradición del dominio para tener efecto retroactivo y así al menos pedir la devolución del dinero del pueblo en todos los gobiernos, al menos de los últimos 30 años, no solo 10. Ahí, si cambiamos eso y queda abierto para 30 años, ahí veremos si es apoyada también por Arena. Queremos que sea apoyada por todos, incluyendo el FMLN y Arena. Y si no, que el pueblo le exija. El verdadero pueblo, no haciendo reuniones de diferentes tendencias, uno solo, y depuremos nuestra historia. Insistamos que el que quiera ser funcionario público vaya a servir al pueblo y no a servirse de él como ha sido tradición, pero que hayan leyes estrictas y que se apliquen para que esto no sea solo una frase,
sino una exigible realidad. Muchas gracias.